Muy buenos días, nos estamos conectando aquí a través de nuestras redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de también la página de Facebook de la iglesia. Y tenemos esta oportunidad de estar juntos aquí mirando a distintas cámaras, dependiendo a quién saludamos. Qué lindo día el que disfrutamos hoy. Está fresco, no está para salir a caminar por allí, se siente el frío, pero también estar agradecidos a nuestro Dios por el cuidado que tenemos y por la bendición de tener un lugar en donde poder estar calentitos, cómodos, seguramente tomando algo caliente también, un café, un mate, que dentro de un ratito me van a traer después de que ya esté funcionando toda la parte técnica. Bueno, el día de hoy hemos pensado en poder hacer una iglesia on ice, pero mi compañera de patinaje me dijo mejor que no y que hagamos mejor una iglesia online. Así que hoy, una vez más, tercer domingo consecutivo que estamos haciendo solamente de manera online. Creemos que es mucho más seguro para todos. No es bueno, no salga si no tiene una urgencia por la cual salir, pero las calles aún no están seguras para poder andar en auto. Así que si no tiene necesidad de salir, no salga, quédese en su casa y aproveche este tiempo. Bueno, vamos a ir esperando ahí que se conecten, poder saludarles a los que se están conectando. Déjenos algún comentario allí de si lo está viendo por YouTube o si lo está viendo por Facebook, que escriba allí algún comentario, entonces podemos también saber de dónde está, quiénes están allí en las casas y poder saludarle y compartir juntos hoy, como cada domingo, estudiar de la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy. A ver, ahí se está conectando doña Lupita, Dios te bendiga Lupe, Dios te bendiga Anabella, siempre las primeras en conectarse allí y no están solas, están también allí su familia con ellos, ahí también mi suegro y mi suegra, Dina y Daniel Carro, Dios les bendiga, qué lindo que puedan estar, hasta ahora me da la visión para poder alcanzar a ver las letras, así que eso es algo muy, muy bueno. Qué lindo es poder estar juntos, más allá de las distancias, más allá que todos extrañamos el encontrarnos en un mismo lugar, el poder saludarnos, el poder abrazarnos, pero que por el momento no lo podemos hacer. Pero gracias a Dios por esta tecnología, nos abrazamos desde aquí, así que si usted quiere allí, hágase un abracito bien fuerte, reciba un abrazo, reciba un saludo, que podamos disfrutar de este tiempo. Y gracias a Dios por la tecnología, ¿no? Y podemos comunicarnos y podemos seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Entendemos que cada uno puede abrir su Biblia, leer allí y Dios nos habla a cada uno de nosotros. Esta es una verdad que sostenemos y que defendemos totalmente, ¿no? Cada uno tiene esta oportunidad de abrir la palabra de Dios y que Dios mismo nos vaya guiando a su verdad. Pero también es un privilegio que tenemos como iglesia de poder estar juntos y juntos abrir la palabra de Dios. Entendemos que el texto bíblico fue dado para que lo podamos leer en público, para que podamos compartir lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Por eso esta oportunidad de estar juntos, de abrir el texto bíblico y buscar juntos lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Allí también a la familia de Limaris, Dios te bendiga Limaris, Pablito, el Papa que está allí, Patricia, Cristian, están todos juntitos. Que el Señor les bendiga ricamente y nos alegramos muchísimo, Limaris, que todo esté bien contigo, que todo esté bien con tu mamá. Seguimos orando por la salud de Lidia y, como decimos, el Papa o Cheyenne, ¿no? Aquellos que lo conocen, siempre confundíamos al Papa Otero con Cheyenne. Bueno, el humor de nuestro adolescente de 99 años. Este año, si Dios lo permite, vamos a tener la gran
la gran celebración de los 100 años, de los 100 pirulos. ¿Qué parece? ¡Wow! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo del Señor! También saludamos allí a Julio y a Patricia Argueta, que el Señor les bendiga ricamente. Qué lindo poder estar juntos. Aprovecho para un matecito, humedecer la garganta también. Qué lindo es estar juntos. Escriba allí, pónganos algún comentario para poder distinguirlos. Los que no escriben comentarios pasan muy desapercibidos, pasan de largo y uno no los puede saludar. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, algunos consejitos que hemos dado durante todo este tiempo para sacarle el mejor provecho al servicio online, a este tiempo de buscar la voz de Dios a través de esta plataforma. Número 1, desconéctese de todas las distracciones. Comúnmente estamos rodeados de distracciones y cualquier cosa nos puede distraer. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo es tratar de desconectarnos de cualquier distracción, cualquier cosa que pueda llamar nuestra atención y dejar de prestarle atención a lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Número 2, adore a Dios, participe activamente de la adoración. No sea un espectador, ¿no? Por estar delante de una pantalla, no sea un espectador. La adoración a Dios no es parte de los espectadores, la adoración a Dios es una participación activa, personal. Así que tómese este tiempo para adorar a Dios. Adorar a Dios es alabar, cantar canciones, en algún momento que lo hacemos juntos, también es parte, pero la adoración es la obediencia total a Dios, es escuchar con atención su palabra y obedecer, responder a su palabra. Así que todo lo que hacemos durante este tiempo es un acto de adoración a Dios. Adore a Dios, participe activamente de este culto a nuestro Dios. Y número 3, manténgase conectado. Una vez que terminamos el servicio, manténgase conectado con sus seres queridos, manténgase conectado con los hermanos, no se desconecte, no se aísle, porque lo peor que nos puede pasar es sentirnos solos. Nos necesitamos unos a otros. A todos nos hace bien el saber cómo estamos. Así que manténgase conectado a través del teléfono, de las redes sociales, una llamadita. No se aísle. Es un tiempo de distanciamiento social, mucho más largo de lo que hemos pensado y aún no sabemos bien cuánto más va a durar, pero en medio de toda esta situación tengamos esa confianza en el Señor, esa seguridad que Dios está en control de todas las cosas y aunque nos mantengamos a cierta distancia física, no nos aislemos unos de otros, mantengámonos conectados. Desconéctese de cualquier distracción, adore a Dios activamente y mantengámonos conectados unos con otros. Bueno, vamos a comenzar cantando una canción, preparando nuestros corazones, nuestras mentes para reconocer que Dios está presente en medio nuestro. Su palabra, dice, su palabra, no es el invento de algunos, sino lo que su palabra dice, es que allí donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ese es el foco para que Él esté presente. Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. No estamos aquí físicamente. Yo estoy aquí en mi casa, mi familia está aquí, su familia está del otro lado y allí, en el nombre del Señor, nos congregamos el día de hoy y allí Dios está presente. Por eso queremos reconocer la presencia de Dios en este lugar, poder reconocer la presencia de Dios en medio nuestro y poder entonces alabar, bendecir su nombre. Y esto es lo que vamos a cantar. La canción número 58, si usted tiene el cancionero allí en su mano, y si no es muy fácil. Le vamos a dar la gloria y la honra a Dios por quién es Él. Dios constantemente nos llena de bendiciones. El salmista dice, no te olvides ninguna de sus bendiciones. Dios constantemente nos está bendiciendo.
Y damos gloria a Dios por cada bendición, por cada respuesta a nuestras oraciones, por saciar cada una de las necesidades, aquellas que nos damos cuenta y aquellas que no nos damos cuenta. Dios hace maravillas en nosotros, alrededor nuestro, en todo tiempo. Pero adoramos a Dios, aunque no haga ninguna de estas cosas. Es difícil pensar de esta manera, que Dios no haga y obre maravillas alrededor nuestro. Pero por más que Él no haga lo que nosotros le pidamos, por más que no nos dé lo que estamos orando, por más que Él sabe lo que realmente necesitamos. Le adoramos a Él por quien es Él. Él es Dios y Él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la adoración hoy y siempre. Adoramos a Dios por quién es Él, adoramos a Dios por todo lo que hace. Pero en este momento me gustaría que pensemos en quién es nuestro Dios. Hay muchas maneras en que la Biblia llama, nombra a nuestro Dios. Y en esta canción hay quizás 3 o 4 expresiones que nos ayudan a pensar en este Dios que pelea por nosotros, en este Dios que es nuestra paz, en este Dios que está constantemente obrando cerca nuestro. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú. ¿Por quién? ¿Por quién eres tú? Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Por Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Señor, gracias por darnos hoy el privilegio de estar juntos delante de tu presencia, de poder adorar y bendecir tu nombre, de poder reconocer las maravillas que tú haces constantemente en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder conocerte como aquel que pelea por nosotros, poder conocerte por aquel que nos defiende en todo tiempo, poder conocerte como aquel que llena de paz nuestras vidas en medio de cualquier dificultad. Gracias, Señor. ¿Por quién eres tú?
te damos hoy toda la honra y toda la gloria, de la cual solamente tú eres digno de recibir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Le voy a dar un tiempito para que pueda buscar. Si tiene allí la Biblia, el libro físico, poder abrir este pasaje, Lucas capítulo 9. Y si no, también a través de su teléfono, poder usarlo. Pero si está mirando a través del teléfono, le va a ser difícil mirar y buscar el texto bíblico. Pero abra su Biblia, busque su Biblia, porque de esa manera podemos leer juntos el texto bíblico y poder corroborar que lo que estamos hablando y compartiendo está en el texto bíblico. Lucas capítulo 9, y hoy vamos a leer a partir del versículo 28, del 28 al 36. Estamos estudiando una serie llamada Sígueme, que es la expresión que Jesús utiliza al llamar a sus discípulos. Eso lo veíamos el domingo pasado. Jesús invita a sus discípulos a seguirle. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una invitación de Jesús a seguirle a Él. Y hoy vamos a estar pensando en esta misma invitación de seguirle al Señor, pero ahora es la voz de Dios Padre, diciéndonos que a este Jesús, a Él le escuchemos. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Vamos, Lucas capítulo 9, versículo 28. Dice, como 8 días después de que Jesús dijo esto, lo que acabo de decir, ¿no? El que quiera seguirme, después de 8 días subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él, eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es que para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no dijeron a nadie lo que habían visto. Hasta aquí el relato que leemos hoy del Evangelio de Lucas. Nunca sabremos todo lo que sucedió en aquel monte de la transfiguración, como lo conocemos. Este episodio que estamos leyendo, nunca sabremos todo lo que pasó allí, pero lo que sabemos es que aquello que sucedió es algo grandioso, es algo maravilloso, algo que cualquiera de nosotros nos encantaría poder haber estado allí en aquel lugar, ese privilegio que tuvieron estos 3, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan. Nunca sabremos todo, absolutamente todo lo que pasó allí, pero lo que tenemos, el relato bíblico lo que nos cuenta es lo que necesitamos para poder saber bien lo que Dios quiere para nosotros
el día de hoy. Para poder armar la historia o saber lo que pasó en aquel lugar, y tenemos que leer todos los evangelios, ¿no? Mateo relata este evento. Le voy a pedir que después busque, yo voy a hacer algunas referencias mientras estudiamos, pero me gustaría que después cada uno pueda estudiarlo y leerlo solo. Mateo capítulo 17 nos relata esta misma historia. Marcos capítulo 9 también nos cuenta esta historia. Y aquí tenemos la historia de Lucas. Juan no hace un relato de lo que sucedió allí, aunque tiene frases a lo largo de todo su evangelio de este momento tan especial. Y de la misma manera, Pedro, que estuvo presente allí en sus cartas, también lo expresa. Otra vez, aunque no relata lo que pasó allí, esto es algo que impactó su vida. Así que si queremos armar lo que allí sucedió, es necesario leer el resto de los evangelios. Cada uno de ellos hace sus aportes que son comunes a todos, ¿no? que lo relata tanto Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Hay relatos que son comunes, pero también hay algunos detalles que cada uno aporta. Y esto es algo riquísimo, ¿no? Lo que cada uno de ellos nos va contando. Pero como estamos estudiando Lucas, vamos a detenernos en los detalles que Lucas nos da. Aquellas cosas que solamente Lucas nos describe de este momento, de esta ocasión en la que Jesús cambia su apariencia en este tiempo de la oración. Y como digo, ¿no? Vamos a detenernos en estas cosas específicas de Lucas y encontrar allí el desafío que Dios quiere para cada uno de nosotros el día de hoy. Lo primero de todo que describe Lucas es la oración. Si ustedes, volvamos al 28, Lucas nos dice cómo 8 días después, una semana después, allí puede haber una diferencia. Los otros evangelios dicen 6 días después, pero todo depende de cómo uno cuente los días, ¿no? Una semana después de haber estado Jesús con sus discípulos y de haberles preguntado ¿quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? Y viene esta declaración de Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Después de esta declaración y que Jesús le invita a ser discípulo, aquel que quiere ser un seguidor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de esto, una semana después, ocurre este evento. Y solamente Lucas nos cuenta que Jesús fue al monte a orar. Mateo y Marcos nos dice que llevó a estos discípulos y los llevó a un monte, pero no nos dice a qué. Solamente Lucas tiene este detalle. Subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, versículo 29, mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro. Y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Como dije, Marcos 8 dice, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Así dice Marcos, como la nieve. Aquellos que hemos experimentado ver la nieve cuando recién cae, podemos saber de esta blancura de la nieve. Y Marcos lo describe así, resplandeciente y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. No existe jabón, no existe máquina de lavar, no existe lavandero tan potente que pueda lavar estos vestidos y dejarlos tan blancos como los que presentaba Jesús en este momento. Esa es la descripción de Marcos. Mateo, capítulo 17, también dice que los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Su rostro como el sol, sus vestidos como la luz. Estas son las expresiones de los otros evangelios, como nos cuentan. Como dije, Juan no relata el evento, pero Juan nos dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Juan capítulo 1, versículo 14, al comenzar el evangelio, comienza de esta manera: hemos visto su gloria. El apóstol Pedro, que seguramente lo que Marcos nos cuenta es a través de la experiencia de Pedro, pero Pedro escribe después en una de sus cartas, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18, y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. Así que esta experiencia, como dijimos, nunca sabremos todo lo que pasó allí, pero lo que sabemos es que fue algo grandioso. Cada uno describe lo que pudo ver o la gloria de Dios, pero solamente Lucas resalta la oración. Jesús fue allí a orar. Y esto es algo que nosotros tenemos que rescatar también el día de hoy, la importancia de la oración en la vida de Jesús. En estos 9 capítulos que estamos estudiando de Lucas, sería muy lindo poder ir para atrás y revisar cada ocasión en la que Jesús se toma un tiempo para orar, se toma un tiempo para buscar la guía y la dirección de Dios. No hacía nada, no tomaba ningún tipo de decisión que no sea avalada por el Padre Celestial. ¿Cuánto necesitamos cada uno de nosotros buscar a Dios de esta manera? Tener estos tiempos de oración. Como dije, solamente Lucas describe que Jesús fue a orar y que mientras oraba cambió la apariencia de su rostro. Mientras oraba, aquellas cosas que suceden en la oración, mientras uno está orando. Mientras uno ora al Padre Celestial, tenemos esta oportunidad, esta posibilidad de que nuestra vida sea transformada por Dios. Mientras Jesús oraba, cambió la apariencia de su rostro. Y allí hay otro detalle que solamente Lucas lo presenta. Lucas usa esta frase: cambió la apariencia de su rostro. Mateo y Marcos dice: se transfiguró delante de ellos. Lucas no usa esa palabra, seguramente porque su evangelio está escrito y es principalmente el objetivo de aquellos que le quiere escribir, en aquellos que no tienen una historia en el judaísmo, aquellos que tienen más otros contextos culturales y de los cuales también quería evitar que haya connotaciones que no son adecuadas, ¿no? Aquel pueblo pagano, aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios, esta descripción, ¿no? Entre judíos y gentiles o judíos y paganos, había una connotación muy distinta en cuanto a los pensamientos de los dioses o semidioses, y esto podría traer complicaciones en entender realmente lo que Lucas está queriendo expresar. Así que creo que abiertamente Lucas elige esta palabra o esta frase, ¿no? Mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro. Jesús fue cambiado, transformado, transfigurado. Esta metamorfosis es un cambio en la forma, en su rostro y en sus vestidos. Algunos hacen una comparación de este evento cuando Moisés subió también al monte Sinaí a encontrarse con Dios, cuando Dios le va a dar las tablas de la ley, y cuando Moisés baja de aquel monte después de haber estado con Dios, dice que su rostro resplandecía de una manera tan fuerte que nadie soportaba mirarle a Moisés y tenía que usar un velo, tenía que ser cubierto su rostro por este brillo. Pero
el brillo del rostro de Moisés era un brillo prestado, era un brillo que tenía que ver con el estar en la presencia de Dios. Y lo que tanto Mateo como Marcos como Lucas nos están contando aquí es que pudieron ver la gloria de Jesús. Este brillo no es un brillo de afuera que es reflejado, sino es un brillo de Él mismo. Su rostro comienza a ser, como dice Marcos allí, como el sol y sus vestidos como la luz. Es el reflejo desde adentro hacia afuera, que traspasa toda su carne, aquel Dios hecho carne. Lo que pudieron contemplar aquellos tres que estaban allí presentes, Pedro, Jacobo y Juan, ha sido algo maravilloso. Por eso dice después el 30 que aparecieron dos hombres que conversaban con él, Moisés y Elías, y estaban rodeados de la gloria y hablaban de la partida de Jesús, la cual iba a cumplir en Jerusalén. Esto también es una frase que solamente Lucas nos está presentando. Mateo y Marcos nos dicen que se acercaron Moisés y Elías y que hablaban con él, pero solamente Lucas nos dice de qué hablaban, cuál era el tema que estaban hablando. Y Moisés y Elías hablaban con Jesús acerca de la partida de Jesús, la que iba a cumplir en Jerusalén. Y es interesante que esta palabra partida, ¿no? Muchas veces nosotros utilizamos esa expresión, aún el día de hoy es muy utilizada. Uno, cuando va a decir que va a morir o que murió, dice, bueno, partió de este mundo, partió a la presencia del Señor, y se utiliza la expresión, la partida, para cuando uno muere. Pero no se está refiriendo a la muerte en la partida, porque no utiliza la palabra muerte, que Jesús iba a morir, sino a la partida de Jesús. Y esta partida es la palabra Éxodo. La misma palabra, sí, del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, ese éxodo, esa salida, esa partida hacia la tierra prometida, bueno, esa misma palabra es utilizada aquí por Lucas. ¿De qué hablaban Moisés, Elías y Jesús? Del éxodo de Jesús que iba a cumplir en Jerusalén. Es muy grandioso lo que se está presentando aquí. Estos discípulos tienen una clase muy gráfica delante de sus ojos al tenerlo a Moisés, a Elías y a Jesús allí en el medio. ¿Cómo supieron que eran Moisés y Elías? Bueno, algunos dicen en un chiste muy malo, ¿no? Por el name tag, porque tenían allí escrito su nombre, o por la credencial de un congreso. No tenían los nombres puestos allí. Pero seguramente, de la misma manera que una semana antes, Pedro tiene esta revelación de quién es Jesús, tú eres el Cristo. Bueno, quizás también tengan esta misma revelación de entender que quienes estaban allí eran Moisés y Elías. Moisés, el gran legislador, aquel que representa toda la ley de Moisés, la ley del pueblo de Dios, todo aquello que tiene que ver con la organización del pueblo como nación, el poder obedecer y vivir de acuerdo a esas leyes, el gran legislador del pueblo de Israel. Y Elías, aquel que representa a todos los profetas, el mayor de los profetas, y que estén ellos allí presentes, la ley y los profetas, hablando con Jesús. Es algo maravilloso, muy, muy gráfico. La ley es la que nos muestra nuestra condición de pecado. La ley fue dada para que podamos entender nuestra condición de pecado, que es imposible para nosotros cumplir toda la ley. Porque aquel que
falla en uno de los mandamientos, falla en todos. Aquel que es culpable en uno es culpable en todos. Así que es imposible para el ser humano poder vivir de acuerdo a esa ley y cumplir todos los mandamientos. Cuando nos encontramos ante esta imposibilidad, nos damos cuenta de nuestra condición de pecado y que no hay manera de salir allí, entonces vienen los profetas, las profecías, el anuncio, la buena noticia de que Dios enviará uno que podrá abrir este camino para el perdón de nuestros pecados. La ley, entendemos que somos pecadores, la profecía, la promesa, la espera, la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y Dios hace posible lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Y allí nos encontramos la ley y los profetas y Jesús en medio de ellos. Interesante lo que continúa diciendo, versículo 32. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Esta también es una frase que solamente Lucas la expresa. Tenían mucho sueño, estaban cansados, estaban agotados, tenían muchos sueños, pero como se quedaron despiertos. Literalmente es un despierto totalmente. Tenían toda la atención puesta, no estaban por la mitad. Tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y esto es lo tercero que quisiera que le prestemos atención el día de hoy, el estar despiertos. Aquel que duerme se pierde de ver la gloria de Dios. Si aquellos discípulos se quedaban dormidos, hoy no teníamos seguramente no teníamos este relato. El quedarse dormido o el estar despierto. Y como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Cuántas veces nos quedamos dormidos? ¿Cuántas veces el cansancio es mucho más fuerte que la voluntad de permanecer velando, de permanecer en oración? Son estos mismos discípulos los que después, cuando Jesús también los invita a orar juntos, que lo acompañen en oración la noche anterior a que Jesús sea crucificado, se quedan dormidos, ¿se acuerdan? Son estos mismos los que se quedan dormidos y Jesús los tiene que insistir una y otra vez, ¿no? Que no se duerman, que puedan velar para no entrar en tentación. Y aquí no se quedaron dormidos, al contrario, se despertaron, estaban despiertos, bien despiertos, y porque estaban despiertos vieron la gloria de Jesús. ¿Cuántas veces tenemos nuestras mentes dormidas? Y esto es algo que tenemos que, en el nombre del Señor, buscar este cambio para que el sueño no nos venza. Una mente dormida pueden ser los prejuicios, los preconceptos que tenemos, el aferrarnos a nuestras propias ideas. Esto es una mente dormida. El aferrarse a las propias ideas y no tener lugar para lo que Dios nos quiere decir. Este era el problema que tenían justamente los discípulos, este era el problema que justamente tenían los líderes religiosos del pueblo de Israel, los prejuicios, los preconceptos. No podían entender a un Jesús que sea distinto a lo que ellos estaban esperando, a las expectativas que ellos tenían. Por eso necesitamos estar despiertos y no aferrarnos a nuestras propias ideas. Otra manera de estar dormido es cuando no tenemos ganas de pensar o de enfrentar las dificultades, los desafíos que el pensar tiene, ¿no? El leer, el releer, el dedicarle tiempo a la reflexión y más allá de esto, el dedicarle tiempo a los cambios que la misma palabra de Dios quiere hacer en nosotros. El cambiar nuestra manera de pensar, el cambiar nuestra manera de vivir, el cambiar
que Dios quiere que cambie en nuestras vidas. Esto lleva esfuerzo, esto lleva un tiempo que hay que dedicarle. Y cuando nuestras mentes están con sueños, nuestras mentes están dormidas, no le damos lugar a este esfuerzo para que la palabra de Dios haga su transformación en nuestras vidas. Y quizás una tercera manera de cómo nuestras mentes pueden estar dormidas es cuando usamos la expresión así estoy bien. Con esto es suficiente. De alguna manera es como un mecanismo de defensa y le cerramos las puertas a seguir aprendiendo. Cuando uno cerró las puertas a seguir aprendiendo, hasta allí quedó, no crece más. Y alguno usa la expresión, ahí murió el ser. Cuando ya no tiene esta búsqueda del aprendizaje y no dejamos que Dios haga su transformación en nuestras vidas. Nunca vamos a alcanzar a conocer a Dios en su totalidad. El día que alcancemos a conocerle en su totalidad, nos está faltando algo. Ese no es el Dios que la Biblia nos está relatando. Un Dios tan grande que no tiene límites. No tiene límites en el tiempo, no tiene límites en el espacio. ¿Cómo poder comprenderlo en nuestra mente finita? Pero no nos podemos conformar con lo que ya conozco del Señor me es suficiente. La verdad que hay cosas que con conocer al Señor es todo lo que necesitamos. Pero aún hay más por conocer del Señor. No nos quedemos, no dejemos nuestras mentes dormidas cuando, si estamos despiertos, podemos ver la gloria de Dios. Y seguramente a su mente llega otros pasajes bíblicos donde nos mantienen la alerta de estar despiertos, de que no nos agarre dormidos, sino alertas, despiertos. Estos tres pudieron ver la gloria de Dios porque estuvieron despiertos. Lo primero que Lucas nos dice es la oración. La importancia de la oración en la vida de Jesús, de la búsqueda de la dirección de Dios, de la aprobación de Dios para todas sus decisiones, que sea también esa nuestra manera de vivir. Porque mientras oraba, el Señor cambió su apariencia, su rostro y sus vestiduras. Y lo mismo cuando estamos delante de la presencia del Señor, mientras oramos, Dios hace su obra en cada uno de nosotros. Lo segundo que Lucas nos decía era que hablaban acerca de la partida, del éxodo, aprobando el camino que Jesús está llevando adelante y que esa es la dirección correcta, pero al mismo tiempo los discípulos están viendo que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, el cumplimiento final de la ley y los profetas. La ley nos muestra como pecadores, los profetas nos anuncian la posibilidad del perdón. Es en Jesús donde encontramos este perdón. Este éxodo que quedó truncado en la vida de Moisés, llegó, si se acuerdan, llegó hasta a ver la tierra prometida, pero no entró. Hasta allí nos puede llevar la ley, ¿no? Poder enseñarnos y mostrarnos a que hasta aquí llegamos, pero no podemos entrar. La única manera de entrar es este éxodo que Jesús va a comenzar, esta partida que Jesús nos invita a seguirle. Y esto sucede porque ellos están despiertos. Versículo 33. Mientras estos se alejaban de Jesús, ¿no? Moisés y Elías, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es que para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, 3 enramadas, 3 chocitas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías, pero no sabía lo que decía. Este es Pedro y muchos nos sentimos identificados con Pedro. No sabía lo que decía. Y cuando uno no sabe lo que dice, o como dice el otro evangelio, no sabía qué decir, como que dijo algo por decir algo. Bueno, peor todavía. Cuando uno no sabe
qué decir, es mejor no decir nada, ¿no? Pedro parece de estos que constantemente tienen que estar activados, tienen que estar en acción, no pueden quedarse quietos. Algo hay que hacer, ¿no? Y la verdad que es muy bueno conocer este tipo de personas, ¿no? Que constantemente están dispuestos a hacer algo. Y Pedro era uno de estos, ¿no? ¿Por qué no hacemos, ¿no? una chocita para Moisés, para Elías, otra para ti? Pongámonos a trabajar, hagamos algo. Pero no sabía lo que decía. Y qué lindo este relato de Lucas que dice, mientras decía esto, ¿no? Como que es interrumpido en lo que está diciendo. Una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escúchenlo. Pedro está hablando y la voz de Dios dice, Pedro, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Una semana antes Jesús invita a sus discípulos y nos invita a todos nosotros a seguirle. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahora es la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a Él síganlo, a Él escúchenlo, a Él préstenle toda la atención, a Él obedezcan, a Él obedezcan. Toda la ley y los profetas se resumen en Cristo Jesús. La ley y los profetas muestran y nos indican a Cristo Jesús. A Él, nos dice el Padre Celestial, la voz del cielo, a Él oíd, a Él escúchenlo. Versículo 36, cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Mateo y Marcos nos cuentan que esto fue un pedido de Jesús. Jesús le pidió a sus discípulos que no dijeran nada, que no contaran esto. Como lo había hecho también una semana antes, no lo digan, no lo divulguen. Todavía no es el tiempo. Todavía hay mentes muy dormidas, como la de los mismos discípulos que no alcanzaban a comprender lo que estaba delante de sus ojos, lo que estaban viendo con tanta atención, lo que les estaba maravillando, no podían entender. Si miramos después Mateo y Marcos, nos vamos a dar cuenta de todas las preguntas que tenían los discípulos, ¿no? Jesús les había dicho que no les cuenten nada esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y los discípulos se preguntaban, ¿resucitar? ¿Qué es resucitar? No tenían ni siquiera la idea y la frescura del significado de la resurrección. Después, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Bueno, toda esa conversación la relatan Mateo y Marcos. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, así que Jesús dice mejor, todavía mantengan en silencio. Después de la resurrección va a haber algo distinto, ¿no? Va a haber un verdadero cambio. Todavía hay cosas por hacer, hay cosas por trabajar. Dios tiene que seguir trabajando en la vida de sus discípulos. Pero hasta ahora han escuchado la voz de Jesús diciéndoles, síganme. Y la voz de Dios asegurando, este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir nuestras propias ideas o seguir las ideas de Jesús, el plan de Jesús, la invitación que Él tiene para con nosotros? Seguir quizás con nuestros preconceptos, nuestras preideas que tenemos acerca de Jesús y lo que tiene que hacer y aún de quién es Él. En este pasaje queda claro quién es este Jesús, el Hijo de Dios. No es alguien que refleja la gloria de Dios, sino que de su misma gloria se pudo contemplar. Impactó tanto la vida de estos discípulos que toda su vida la dedicaron, el resto de su vida la dedicaron a seguir a Jesús. Solamente aquel que puede comprender quién es Jesús está dispuesto a seguirle. Y ellos supieron
que este es el Hijo de Dios, el prometido de Dios, el único que nos puede dar el perdón que Dios nos ofrece. Nuestras vidas necesitan ser cambiadas y ser transformadas por el perdón de Dios. Ninguno de nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios por nuestros propios méritos y ni siquiera por cumplir toda la ley, porque como dijimos, es imposible para nosotros cumplir toda la ley. El único que la cumplió a la perfección es Cristo Jesús. Por eso, a Él escuchar, a Él síganlo. Hoy la invitación que Dios nos sigue haciendo es a seguir a Jesús, seguir el camino de Jesús, porque Él inició este éxodo a la eternidad. Es solamente con Él y por Él que podemos entonces estar en esta tierra prometida que Dios nos presenta. Aquella promesa que le hizo a Abraham ya 430 años antes que se dé la ley. Aquella promesa hoy se está cumpliendo delante de estos tres discípulos que pueden contemplar esto. En pocos días vamos a estar pensando y rememorando las Pascuas, la crucifixión de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Todo esto nos está preparando, nos está mirando para este lugar. Jesús comienza a caminar en dirección a Jerusalén. Invita a sus discípulos a que podamos seguirle. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús como Él quiere que le sigamos? ¿Estás dispuesto a escuchar a Jesús como el mismo Padre Celestial lo declara? Este es mi Hijo amado. A Él escúchenlo. Te voy a invitar a que tengamos tiempo de oración silenciosa, personal, allí donde estás. Que podamos hablar con el Padre Celestial y pedirle que Él nos ayude, que nos dé la fortaleza del tiempo de oración, de poder orar, de poder tener esta disciplina de la oración, de poder tener en cada uno de nosotros la seguridad de que seguimos a Jesús y que Él es el que nos lleva a la tierra prometida. Él es el que nos lleva al reino de los cielos. Y pedirle al Señor que podamos estar siempre despiertos para ver la gloria del Señor, obedecer la voz de Dios. Tener este tiempo de oración personal, de oración silenciosa allí donde estás, porque Dios conoce nuestros corazones. No hay palabras especiales para decir, sino las palabras que están en tu corazón. Este tiempo a solas entre tú y Dios. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de abrir hoy tu palabra escrita. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de conocerte como la palabra hecha carne. Cristo Jesús, Dios con nosotros. Señor, gracias por darnos el privilegio de ser invitados por ti a seguirte. Señor, queremos hacerlo como tú nos enseñas. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Ayúdanos, Señor, a escuchar la voz de Jesús y solamente su voz, y que sea su voz la que podamos obedecer, su voz a la que podamos seguir. Señor, manténnos despiertos, manténnos con la atención que necesitamos y el esfuerzo que necesitamos para vivir de acuerdo a tu palabra.
Esfuérzate y sé valiente en cumplir cada uno de estos mandamientos. De no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Que podamos meditar en tu palabra de día y de noche. Al levantarnos, al acostarnos, al entrar y al salir de nuestras casas. Señor, gracias por darnos el privilegio de saber que tú caminas con nosotros. Que tú nos das la fuerza y la oportunidad de vivir de acuerdo a tu palabra. De vivir de acuerdo a lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Señor, que nuestra fe en ti pueda crecer más y más día a día. Nuestra confianza en ti esté solamente puesta en ti. Gracias por este regalo de la salvación que tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque por su sangre hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Señor, queremos seguir solamente a Jesús. Queremos escuchar y obedecer solamente su voz. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Siga leyendo este pasaje bíblico, lo que sigue después. El domingo que viene veremos cuando bajan de este monte, ¿no? Aquel Pedro que no quería bajar, y seguramente ninguno de nosotros tendríamos la intención de bajar, pero tienen que bajar. Así que el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos en el parking lot de la iglesia teniendo nuestro servicio presencial allí en el parking lot, también de manera online, pero si podemos estar presentes en aquel lugar, así vamos a estar. Y si el clima no lo permite, bueno, gracias a Dios tenemos esta oportunidad de hacerlo totalmente online. Pero la verdad que tengo ganas de verle y que podamos estar allí otra vez en el parking lot de la iglesia, aunque haga frío, poder estar allí. Las actividades de la vida de la iglesia para poder estar presentes, para mantenernos conectados unos con otros, ¿no? Todos los días, de lunes a viernes, tenemos un tiempo de oración. Así como leíamos hoy que Jesús oraba, que esto era una disciplina, intentamos hacerlo. De lunes a viernes por la mañana nos tomamos un tiempo para orar a solas y luego nos conectamos a través del Zoom para orar juntos unos por otros. Cada petición, cada necesidad que nos llega a través de algún mensaje, de alguna llamada telefónica, de alguna manera nos avisan y lo podemos poner en esta lista de oración todos los días. Hay un grupo de hermanos que nos reunimos a orar por cada una de las necesidades. Los días miércoles tenemos nuestro tiempo de oración y de estudio bíblico. Los miércoles a las 7 de la tarde, de 7 a 9, es el tiempo en el cual nos reunimos. Y como dije, el día domingo, nuestra reunión presencial en el parking lot de la iglesia, 11:45. Esté atento también porque ya por las redes sociales fuimos enviando allí algunas de las cosas que queremos estar haciendo y ya preparándonos también para el tiempo de la Semana Santa. Llega rapidísimo. El año pasado comenzamos casi con la Semana Santa, ya ha pasado un año, parece mentira lo rápido que pasa. Pero queremos seguir al Señor y escuchar la voz del Señor y obedecer solamente su voz. Bueno, a ver, algunos más que se han conectado y poder saludarles. Allí a doña Mayra, Dios te bendiga Mayra, saludos a toda la familia, allí a Nelson, a los chicos, que podamos bendecir sus vidas. También a Joana con Oscar y los chicos, que el Señor les bendiga ricamente. Y después, bueno, otros más que fueron escribiendo por allí. Nuestra hermana Maritza Rivera, Dios te bendiga, saludos también allí a tu familia. Seguimos orando por ti, por cada uno de ellos, también por tu sobrino que habías comentado. Seguimos orando por su vida. Después danos un mensajito ahí para saber cómo está.
Y a todos los que se han conectado y no han dejado algún mensaje escrito, algún comentario, que el Señor les bendiga ricamente. Aquellos que podrán ver quizás este video en otro momento, esperamos en el nombre del Señor que sea de bendición para su vida. Intentamos en la iglesia estudiar el texto bíblico y que sea el texto bíblico el que nos vaya guiando en lo que Él quiere, transformar nuestras vidas día a día. Bueno, que el Señor les bendiga ricamente. Nos estamos viendo a los que podamos mañana en el tiempo de oración por la mañana, sino el miércoles en nuestra reunión de oración o el próximo domingo allí en el parking lot de la iglesia. Creo que dije todo lo que había que decir, así que el Señor les bendiga. Disfruten de este tiempo, que tengan un lindo almuerzo y una hermosa tarde el día de hoy. Chau, chau, chau.